Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043 para que en caso de que tengas alguna duda sobre el tema de hoy o te quieras integrar a un grupo, lo puedes hacer gratuitamente. Este video va a quedar grabado en la página de Facebook Derecho Agrario y en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. En ambos lugares también vas a poder consultar infinidad de videos todos relacionados con la materia agraria. Por equidad de género, cuando me refiera a ejidatario, comunero, abarco ambos géneros. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Este tema no aplica para ejidos ni comunidades. De hecho está en la ley agraria, pero abarca otras cuestiones. Es el análisis de la ley agraria. Vamos al último bloque de la cuestión de las tierras de propiedad, de pequeña propiedad, agrícola, ganaderas o forestales. Ya para mañana estaremos entrando a lo más interesante de la ley agraria. Pues bien, el título sexto señala que existen sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Artículo 125. Hago un análisis y me detengo al comentario correspondiente. Las disposiciones de este título son aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Es decir, empresas privadas como personas morales pueden ser dueñas de pequeña propiedad. Y ojo aquí, no se trata de ejidos ni de comunidades, aunque sí pueden constituirse estos en sociedades y acceder pues a los beneficios que señala este bloque de artículos. O bien el ejido o comunidad puede decidir asociarse con empresas privadas para llevar a cabo actividades como las que se señalan en este título sexto. Continúa el artículo. Asimismo, lo dispuesto en este título será aplicable a las sociedades a que se refieren los artículos 100 y 75 de esta ley agraria, excepto cuando se dediquen a actividades distintas a las que señaladas en el párrafo anterior. Es decir, cuando los ejidos deciden asociarse con empresas privadas, pueden aportar sus tierras, sobre todo las de uso común, a dicha sociedad. Y dichas sociedades pueden estar llevando a cabo actividades como las que señaladas en este título, esa sección de la ley agraria, pues. Artículo 126. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos. Está condicionada, es decir, pues procuran que no se vuelva a repetir el fenómeno de acaparar tierras, de monopolizar las tierras, de convertir pues grandes extensiones de tierras y concentradas en unas cuantas manos. Número 1. Deberán participar en la sociedad por lo menos tantos individuos como veces rebasen las tierras de sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad. Número 2. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto. En pocas palabras, está limitada la actividad, pues prácticamente son actividades primarias como la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal, y lo que sea estrictamente necesario para esa clase de actividades. En otras palabras, no se ha modernizado porque hoy sabemos que existen, por ejemplo, empresas que se dedican a producir energías limpias a través de paneles solares, a través de instalación de equipo para generar energía eólica, o fábricas para producir plantas industriales. En fin, no está permitido de acuerdo al régimen actual del artículo 126. Continúo. Tercero, su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones
o partes sociales identificadas con la letra T, de tierra, de hecho, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales, o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición. Recordemos que las acciones dentro del mundo empresarial son como esos billetes que se reparten entre los socios, billetes simbólicos, desde luego. Y las acciones normales son aquellas que están enumeradas con la serie A, B, C, etcétera, que tienen un valor equivalente en dinero. Pero entonces esa clase de sociedades que están involucradas en las tierras de propiedad con actividades para la agricultura y ganadería, está permitido que se generen acciones con la letra T, que significa tierra. Artículo 127. Las acciones o partes sociales de la serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad, solo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que le corresponda en el haber social. En pocas palabras, de que si se llega a desintegrar o quiebra una empresa de esta naturaleza, los ejidatarios o los ejidos que sean socios y que tengan acciones tipo T recibirán en pago de liquidación sus tierras devueltas. Artículo 128. Los estatutos sociales de las sociedades a que este título se refiere deberán contener transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 126. Es decir, como toda sociedad, en este caso con fines lucrativos o comerciales, debe tener cláusulas, las reglas, las condiciones. Estas deben estar contenidas en un estatuto, así como funciona un ejido con su reglamento interno o el estatuto comunal para las comunidades, así esa clase de empresas que se regirán, que rigen pues la sociedad mercantil entre los socios. Es decir, ahí se establecen las reglas del juego. Artículo 129. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad. Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya que sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual o equivalente a 25 veces la pequeña propiedad. En pocas palabras, ponen límites para evitar monopolizar las tierras por medio de estas figuras jurídicas que son las sociedades mercantiles. Ponen un tope máximo para cada socio o para cada empresa que está integrando una sociedad. Artículo 130. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación que exceda del 49% de las acciones o partes sociales de la serie T. En pocas palabras, a través de una de estas empresas, extranjeros o empresas extranjeras se pueden constituir y estar de manera legal disponiendo, trabajando tierras que incluso pueden ser ejidales o comunales si se aportan a una sociedad de esta naturaleza. Pues para aquellos colegas de la vieja escuela, pues aquí está la ventana abierta. Quienes todavía pues no están de acuerdo con que la inversión extranjera llegue a los ejidos, desde 1992 está permitido. En mi caso sí he conocido algunas empresas que operan como tal. Artículo 131. El RAN contará con una sección especial en la que se inscribirán las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Número 2. Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales, propiedad de las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la clase y uso de sus tierras. Número 3. Los individuos tenedores de acciones o partes sociales de serie T, de las sociedades a que se refiere la fracción 1 de este artículo. 4. Las sociedades tenedoras de acciones o aportes sociales de serie T representativas del capital social de las sociedades a que se refiere la fracción 1 de este artículo. Y cuarto,
los demás actos, documentos e información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este título y que prevea el reglamento de esta ley. Los administradores de las sociedades, así como los socios tenedores de acciones o partes sociales de serie T, según corresponda, serán responsables de proporcionar al RAN la información a que se refiere este artículo, en la forma y en los términos que señale el reglamento respectivo de esta ley. En pocas palabras, el RAN, dentro de sus múltiples funciones, también tiene el deber de resguardar la documentación oficial de sociedades que operan bajo esta naturaleza jurídica, es decir, como propietarias o como tenedoras o como accionistas en empresas o en actividades comerciales que se ubican dentro de la pequeña propiedad con fines agrícolas, ganaderos o forestales, y que incluso, vuelvo a repetir, pueden estar involucrados ejidos y comunidades. Desde luego, esos tipos de documentos también, como tienen más naturaleza mercantil o civil, también deben estar debidamente inscritos en el registro público de la propiedad. Artículo 132. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley agraria, la antes Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en un plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regulariza su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124. En pocas palabras, si una sociedad rebasa los límites legales respecto a su exención establecidos en estos artículos, la SEDATU de manera voluntaria le pedirá que lo haga, y si pasado el año no lo hace, ya se procede con el trámite correspondiente. Artículo 133. Las acciones o aportes sociales de serie T que un individuo o sociedad tengan en exceso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a 25 veces esta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierras prescribe el artículo anterior. También, si una persona concentra varias acciones de tipo C, significa que puede practicar el monopolio, lo cual está prohibido, y pues aquí se establecen los lineamientos en general de lo que puede ocurrir para evitar ese fenómeno. Y por último dicen, serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T. En pocas palabras, también aquí cerraron el espacio como para evitar cometer fraudes con las cuestiones de las acciones de la serie T. Hasta ahí la interpretación del bloque de artículos para hoy. Voy a hacer un corte, enseguida viene otro tema más interesante respecto a las audiencias, el tema ganador. Enseguida regresamos.